Retornando aquí a la última entrega, ahora estamos en la entrevista central con la doctora Alejandra Correa, psicólogo, doctora en psicología. La semana pasada estábamos avanzando un tema que lo continuamos en esta, y era sobre la demencia senil, ¿verdad? Sí, sobre las demencias en general. Las demencias en general. Y estuvimos tratando el tema, una serie de clasificaciones, ¿no, verdad? Así es. Sí. ¿Usted la podría repetir para que su público... Para retomar el tema. Que la Claro. espera toda la semana se sienta más refrescado. Sí. Buenas noches, primero que Buenas nada. noches, Alejandra. Sí, efectivamente, la semana pasada hablábamos sobre que los diferentes tipos de demencia que podíamos encontrar. El Alzheimer Sí. es el que más se diagnostica, pero bueno, también existen otros que son de alto diagnóstico, como la demencia frontotemporal, las demencias por cuerpos de Lewy, las que están asociadas al Parkinson, ok, pero yo creo que lo más importante, porque eso ya es deber del médico, lo más importante para quien nos escucha es poder saber cómo identificar qué está pasando. Exacto, los síntomas, cómo usted puede Exactamente. advertirlo. Sí, eso es lo básico del Alzheimer, pero también se puede aplicar para los otros tipos de demencia en alguna de sus fases. Las fallas en la memoria, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que personas, por ejemplo, dejan la estufa encendida, no tienen una cita y no recuerdan en qué fecha era, o olvidan la cita, olvida que hayan dicho algo, entonces se vuelven repetitivos, pueden llegar a desorientarse, a perderse en lugares incluso que eran conocidos, van de regreso a casa conduciendo y de repente se desorientan y no recuerdan cuál es el camino de regreso. Esos Empiezan a tener eso problemas se con da el a temprana dinero. edad. Esos síntomas, pueden darse, o sea, cuando inicie la demencia, ¿ok? Pero normalmente donde vamos a ver el mayor número de ¿Cómo casos es usted luego cree- de los 60 años. ¿Cómo Espérese, usted clasifica porque, que sea demencia o que sea despistado? Bueno, eso que llamamos despistado, podemos atribuir lo que es un problema de atención, Sí. ¿ok? Para eso hay que hacer una evaluación cuando las personas son muy jóvenes y tienen este tipo de despistes, como dice el profesor, casi siempre están más relacionados con la atención, pero eso es una suposición. En realidad habría que hacer una evaluación para chequear. ¿Okay? Yo tengo una amiga que le ha pasado eso 2 veces. Se le ha olvidado el camino a su casa. Ok, Y lo que pero eso tiene es son importante, eso hay 33 que ver años. qué es lo que está pasando. Pero en mi caso, a mí se me olvida el asunto de la estufa que mencionaste y las llaves del vehículo. O sea, dentro del vehículo, no para encenderlo porque no usa llave, pero sí dentro del vehículo lo dejo y prendido. Ok. Me ha pasado. Sí. No muchas, pero en ocasiones. Claro, fíjate, habría que chequear. Si tú me dices que eso es lo único que tú estás presentando, probablemente sea un tema de atención, porque en el momento en que tú debiste haber tomado las llaves, probablemente estabas pensando en otra cosa de las miles que debes tener en la cabeza y no prestaste atención a eso, no recordaste que, o sea, no las tomaste, sencillamente, y tú registraste que como tú tienes la rutina de meterlas en tu cartera, lo habías hecho. Cuando llegas a casa te das cuenta que las habías dejado en el vehículo. ¿Okay? Digamos que para poder hacer un diagnóstico tienen que haber una suma de síntomas que serían todos estos que yo estoy mencionando. Uno que es bien importante también, empiezan a tener dificultades para lo que es el manejo del dinero. Cuentas sencillas, cuánto le tenían que dar de regreso por un pago que hicieron, bueno, no lo pueden calcular. Una persona que normalmente lo podía hacer. Pueden tener dificultades para encontrar la palabra que quieren decir. Y esto puede empezar como algo muy sutil. Primero se empiezan a dejar de recordar las palabras que son de uso menos frecuente, como decimos, las palabras domingueras. Pero luego, cuando vamos viendo que en palabras que utilizamos cotidianamente no podemos hilar la conversación porque no atinamos a nombrarla, pues entonces ya es importante acudir al neurólogo, al psiquiatra o al neuropsicólogo. Mire, doctora, yo quisiera saber, ¿son peligrosos cuando los ancianos están llegando a problemas de demencia, al Alzheimer y esos temas? Bueno, ellos como tal no suelen ser peligrosos, más allá de que sí pueden presentar irritabilidad por la misma desorientación, por los cambios que pueden tener la irritación a nivel cerebral, por estos motivos, los cambios que hay. Sin embargo, el peligro lo corren ellos. No. Entonces ese es el punto que quiere llegar. No, mire, hay unos temas que a veces no se tratan, pero no es que no ocurran. Y es que en ocasiones se vuelven un poquito prosaicos, un poquito promiscuos. Entonces dicen malas palabras, la gente que se pasan por ahí, a veces enseñan sus partes, ¿usted entiende? Entonces, son parte de los elementos que se van dando. Eso puede llegar a pasar. No es uno de los síntomas cardinales del Alzheimer, pero sí de otras demencias como la frontal.
Sí. que les comentaba. Y sí, me ha pasado con frecuencia que llega una persona, por ejemplo, con su papá. Oye, es que yo no sé qué hacer, se ha vuelto loco, lo encontramos que estaba con la nietecita tocándole. Imagínense el problema que eso puede traer en la familia. Y cuando uno hace una revisión, la persona nunca había sido de esa manera, más bien siempre era muy, muy cuidadoso. Pero por esas alteraciones que se dan a nivel cerebral, y el cerebro es el que maneja la conducta, pues entonces pueden darse estas alteraciones. Ahora bien, insisto, no son peligrosos, ¿ok? Sí podemos ver casos en los que se vuelven, que el término es coprolálicos, empiezan a hablar con muchas malas palabras, con groserías, a decir muchas groserías seguidas que a veces ni siquiera caben en la oración. Y eso es llamativo, pero ese tipo de cosas, por eso es que deben ir al médico para poder tomar las medidas. Porque mira, esto es un tema muy preocupante y muy serio, porque en ocasiones cuando los ancianitos se ponen en esa actitud, la sociedad y a veces parte de los parientes tratan de satanizarlo y lo sobremaltratan y lo quieren presentar como sinvergüenza, cuando realmente estamos ante un paciente. O sea, ese no era él. Esa situación que le está pasando y está actuando de esa manera corresponde a una patología especial que yo creo que debe ser tratado con mayor cuidado, porque una vez no lo dejen juntarse con ese viejo, comienzan a decir muchísimas cosas y le vocean y lo humillan, y eso yo sé que lo agrava su situación. Claro. ¿Qué usted recomendaría en ese tipo de cosas cuando comienzan a advertir ese tipo de fallos? Que busquen ayuda, de una vez, que no lo duden. Pero puede ser corregido eso, o ya después que llegan a esos niveles, tratamiento. Sí. O sea, hay síntomas que se corrigen con el tratamiento y otros que no, pero en general la conducta mejora muchísimo con un tratamiento. Lamentablemente, creo que lo mencionábamos la semana pasada, no existe una cura para la enfermedad, pero sí existen medicamentos que pueden paliar un poco estas alteraciones a nivel conductual. Sí. Entonces sí, en ese caso es importante. Ahora, yo creo que la familia no lo hace, mejor dicho, lo hace por desconocimiento. Sí, claro. Lamentablemente hay un tema. Si tú ves una persona llorando o pegando gritos en la calle y tú te das cuenta que tiene el hueso afuera porque se acaba de caer, tú entiendes la razón por la que esa persona está llorando. Pero si una persona está llorando sola en la calle y tú no encuentras ninguna razón y te acercas y ella se vuelve un poco arisca, tú lo que dices, no, bueno, ya déjala, sabrá Dios qué le pasa. Sí. Porque las heridas del cerebro no se ven. Claro. Y además se manifiestan en la conducta y el ser humano tiende a juzgar todo lo conductual como que es algo hecho a voluntad, de maldad, por molestar, porque no se afana lo suficiente, ¿ves? Entonces eso es lo importante, que cuando concientizar a la población, que cuando empiecen a ver que ellos mismos o algún ser querido están presentando alguno de estos síntomas, entonces acudan al médico. Ok. Pero porque yo particularmente he visto casos de gente que han sido muy notables. Y aquí, por ejemplo, recientemente hubo un anciano que estaba tocándole la puertecita a la nietecita. Y ese era un hombre de mucho respeto. Y después me dicen que se suicidó. Wow. Okay. Cuando le hicieron el escándalo. Y diga como que ese estado no es estático, como que ellos pueden entrar y pueden salir. Sí, pueden haber fluctuaciones, aunque no es lo común. O sea, como les decía la semana pasada, el avance es progresivo. Pero sí hay algunos momentos en los que las personas pueden tener unos episodios o unos momentos de lucidez. Y entonces cuando se percatan de la pérdida de la cognición y de sus capacidades mentales que están teniendo, eso genera mucha frustración. Incluso entonces empieza a aparecer depresión, Sí. que es un diagnóstico que ocurre mucho con la Doctora, una demencia. pregunta. Cuando una persona siente que un familiar tiene los síntomas del Alzheimer, ¿cuál es el doctor más recomendable para acudir? ¿Neurólogo, psiquiatra, psicólogo? ¿Cuál?